En noviembre de 1998, la familia Holloway entró en Riverway Mall en Austin, Texas, para lo que se suponía iba a ser un sábado ordinario de compras navideñas y nunca más se les volvió a ver. 3 días después, su Dodge Caravan color granate fue encontrado abandonado en un parque de oficinas a medio construir, a 10 millas de distancia, cerrado con llave, llaves desaparecidas, sin huellas dactilares, sin señales de lucha, solo ausencia. Durante 26 años, el caso siguió siendo uno de los misterios sin resolver más desconcertantes de Texas, pero renovaciones recientes dentro del mismo centro comercial descubrieron algo tan perturbador que la policía ahora ha reclasificado la desaparición como una investigación activa de homicidio. Esa mañana de sábado había comenzado con inocencia. Tom Holloway, un dentista tranquilo y afable, estacionó la furgoneta cerca de la entrada norte justo después de las 10:15 de la mañana. Elaine, su esposa, alisó su falda y les recordó a los niños Sara, de 13 años, que rogó parar en la tienda de música, y Daniel, de 7 años, que quería montar en el carrusel que estaban allí para comprar, no solo para divertirse. Un guardia de seguridad que pasaba recordó a Tom sujetando la mano de Daniel, a Elaine sosteniendo un bolso pequeño, y a Sara detrás con sus auriculares Discman. A las 10:41, un vendedor del carrusel recordó la timidez de Daniel al comprar fichas. A las 11:05, las cámaras de seguridad captaron a Sara haciendo un puchero dramático frente a Sam Goody. A las 11:47, un recibo de Chick-fil-A confirmó el almuerzo. La última grabación, con sello de tiempo a las 12:22 del mediodía, mostraba a la familia en el pasillo este, Sara unos pasos adelante, Daniel saltando, Elaine en medio de un gesto, Tom un poco rezagado detrás, y luego nada, sin salida, sin regreso al atrio, sin rastro de salida. Era como si el suelo de baldosa se los hubiera tragado. 3 días después, cuando recuperaron la furgoneta, el interior estaba extrañamente limpio, envoltorios de comida rápida, una sola ficha del carrusel, juguetes esparcidos, sin sangre, sin huellas. 16 años después, un podcaster llamado Ryan Calder, obsesionado con los Holloway desde que descubrió su caso en un antiguo foro, recibió un correo electrónico críptico. Revisa la unidad de almacenamiento 112 Severnet Road. Alertó a la detective Laura Vega, recientemente asignada al caso reabierto. Dentro de la unidad, escondida entre trastos polvorientos, encontraron una mochila infantil azul descolorida con el nombre de Sara bordado en la etiqueta, evidencia tangible que sacó la historia de los Holloway de la memoria y la trajo de vuelta al presente. Mientras Vega reconstruía las últimas horas de la familia, surgieron detalles pasados por alto, una testigo ignorada, Paula Ensley, quien juró haber visto a un hombre delgado con rompevientos gris y gafas de alambre siguiendo a los Holloway por el pasillo, sonriendo de una forma que se sentía equivocada. Desestimado como vago en 1998, ese testimonio ahora proyectaba una larga sombra. De camino a casa, Vega dijo en voz baja, «Eso no puede ser nada, a menos que lo sea todo». Durante décadas, los Holloway fueron un rompecabezas con piezas faltantes. Ahora, con una mochila, una testigo, y la inquietante reaparición de evidencia, las costuras de ese sábado ordinario de 1998 finalmente comienzan a deshilacharse, y la oscuridad dentro de Riverway Mall puede que ya no permanezca enterrada. Se sentía íntimo, casi como tocar su aliento, mientras Vega estudiaba la evidencia. «Los objetos sobreviven a las personas», murmuró, «pero no las explican». De la segunda caja sacó una bolsa de plástico con un pequeño cepillo rosa, sus cerdas dobladas llenas de cabellos castaños. Una etiqueta lo marcaba como de Sara, recuperado entre el asiento y el suelo de la furgoneta. 16 años colapsaron en ese frágil objeto, una adolescente peinándose en una mañana de sábado ordinaria, sin saber que sería el último rastro que dejaría atrás. La furgoneta había sido examinada obsesivamente en 1998, cerraduras intactas, encendido sin forzar, lo que sugería que quien la abandonó tenía las llaves. Las marcas de neumáticos mostraban un giro suave, sin derrape, estacionada deliberadamente entre un montículo de grava y un muelle de carga sin terminar. En el interior, los asientos estaban ordenados, los tapetes limpios, como si la familia simplemente hubiera salido. Solo unas ligeras hendiduras en el área de carga insinuaban que algo pesado había reposado allí durante horas. Los perros rodearon el sitio, pero perdieron el rastro a 50 yardas. Las teorías se propagaron como fuego, secuestro, desaparición fingida, o algo peor,
pero ninguna explicaba cómo 4 personas podían desaparecer sin lucha ni sonido. Ryan revisó viejas fotografías, la furgoneta bajo cielos grises con cinta amarilla ondeando, una única ficha de carrusel brillando sobre el tapete. Señaló la foto. ¿Por qué solo una? Los niños acumulan cosas, razonó, lo que significaba que Daniel no la había usado. Aún la tenía cuando salieron del centro comercial. Si era así, entonces lo que fuera que ocurrió sucedió después del carrusel, después del almuerzo. Tal vez regresaron a la furgoneta, o tal vez alguien se aseguró de que sus pertenencias lo hicieran. Al volver al parque de oficinas, ahora torres de cristal en lugar de arcilla roja, Ryan se paró donde había sido hallada la furgoneta y susurró, ¿por qué aquí? La respuesta de Vega fue clínica, lo suficientemente cerca de la autopista para un abandono rápido, lo bastante aislado para pasar desapercibido. Pero 3 días, presionó Ryan. Eso no fue suerte, fue planificación. De vuelta en los archivos, Vega desenterró reportes de búsqueda y un nombre pasado por alto, Robert Keeley, el guardia nocturno. Había sido entrevistado una vez, su declaración breve. 16 años después lo encontraron en una casa tipo rancho desordenada en South Lamar, frágil pero lo bastante lúcido para recordar. Claro que recuerdo la furgoneta, raspó. Era mi turno y la gente susurró durante años que yo tenía algo que ver. Al insistirle, su voz se quebró. El domingo por la noche había visto unos faros. Un vehículo estacionado con cuidado, como si perteneciera allí. Una figura alta entró al bosque, demasiado oscuro para una descripción, pero luego un sonido desde la furgoneta. Un golpe fuerte seguido de silencio. Nunca lo reportó. El miedo lo mantuvo callado. La revelación heló a Ryan. Si Keeley tenía razón, los Holloway podrían no haber muerto en el centro comercial. Podrían haber estado vivos durante días, la furgoneta no solo como tumba, sino como prisión. Esa noche, Ryan grabó un borrador tembloroso. Durante 16 años, la historia fue desaparición instantánea, pero ¿y si no fue así? ¿Y si vivieron invisibles, inauditos, atrapados en esos días perdidos? La casete sobre su escritorio, la letra de Sara Verano mezclado 1997, lo miraba de vuelta, una voz congelada en cinta magnética. La furgoneta no había estado simplemente en silencio, había estado hablando todo el tiempo. Sin embargo, los recuerdos complicaban la historia. Desde conserjes hasta dependientes, docenas de testigos ofrecieron fragmentos, avistamientos cerca de los baños, un niño llorando en el estacionamiento, Sara en una tienda sola. Ninguno encajaba perfectamente, pero ninguno podía ser descartado. Vega apiló transcripciones como ladrillos de un muro donde el caso se había ahogado bajo contradicciones. Demasiadas historias, dijo secamente, demasiadas sombras. Así comenzaron a registrar, a revisitar. Primero Nancy Turner, la encargada del carrusel, ahora de 81 años. Su frágil voz aún conservaba la calidez de la memoria. Daniel tímido con su dólar, Elaine empujando suavemente, Tom luciendo cansado, Sara medio niña y medio algo mayor, sonriendo débilmente ante la alegría de su hermano. Luego silencio, la familia alejándose, sin regresar jamás. Más tarde, el exguardia del centro comercial, Charles Ruiz, recordó haberlos visto otra vez cerca de la salida este después de la 1 de la tarde, Daniel apretando un globo rojo que estalló con un fuerte pop. Ningún globo apareció en las cintas, pero Ruiz juró que su recuerdo era verdadero. Las cámaras de los años 90 eran poco confiables, medio rotas, medio ciegas. Si él tenía razón, los Holloway estuvieron vivos casi 1 hora más tarde de lo que sugería la cronología oficial. Finalmente llegó Jennifer Lee, 19 años entonces, que aceptó hablar a regañadientes tras años de silencio. Confesó que en su descanso del almuerzo había cruzado un pasillo de servicio cerca de J.C. Penney y los había visto, a los Holloway vivos, moviéndose por un pasaje que nadie más había mencionado. La voz de Jennifer bajó a un hilo, no estaban solos, había un hombre con ellos, su mano sobre el hombro del niño, y Ryan sintió que la respiración se le detenía. ¿Podía recordarlo? Mayor, gafas, rostro delgado, chaqueta gris, la misma que describió Paula, y lo que más la heló fue la forma en que Tom lo miraba, no asustado sino resignado, como si lo conociera. Sí, estaba segura, era Tom, el dentista pulcro, correcto, pero no era el quien guiaba, era el hombre de gris, y la familia lo siguió por un pasillo de servicio y desapareció. La nota de Ryan decía no arrastrados, no corriendo, siguiendo, y cuando la voz de Jennifer se quebró pensé que era un pariente, pero cuando salió la noticia debía haber dicho algo. Vega aclaró suavemente la implicación,
Tom parecía conocer al hombre, y Jennifer susurró el pensamiento que no podía sacarse de la cabeza, lo conocía de antes, tal vez en el coche. La lluvia golpeaba el parabrisas mientras Vega conducía en silencio y Ryan sumaba los fragmentos. El niño tímido de Nancy y la sonrisa fugaz en el carrusel, el globo rojo de Ruiz, estallando en la salida este, el hombre gris de Jennifer guiándolos por un pasillo de servicio, formando una sola imagen más fría. Los Holloway no fueron arrebatados en caos, fueron conducidos. Si no fueron secuestrados sino escoltados, ¿por quién y por qué seguiría Tom a menos que no fuera un extraño? Entonces el centro comercial mismo reveló un secreto cuando un equipo de renovación derribó el pasillo este y encontró un armario de mantenimiento sellado, sin registro en los planos. Una celda de concreto del tamaño de un vestidor, aire rancio y sin ventilación, una silla plegable oxidada en la esquina, un montón de ropa en descomposición, mezclilla, algodón, una camiseta infantil con un cohete de dibujos animados, una blusa de mujer, zapatos sin cordones. Los forenses embolsaron una casete enredada, una cámara desechable corroída y un cuaderno espiral con una tapa marcada con pegatinas rosas, escrito con letra juvenil, Sara. Bajo la luz estéril las primeras páginas sangraban en nubes negras, pero más adentro la tinta guardaba fragmentos, letras, listas y líneas bordeadas de miedo. No me gusta aquí, él dijo que no le dijera a papá. Daniel lloró anoche. Tenemos que estar callados y el estómago de Ryan se revolvió porque no leía como divagación adolescente sino como cautiverio. El laboratorio fotográfico recuperó 7 cuadros utilizables, un carrusel borroso, la mano de Daniel en un poste pintado, la leve sonrisa de Elaine, una toma inclinada de un pasillo fluorescente, una puerta con una silueta alta y delgada, rostro borrado por el movimiento, la habitación oculta, silla caída, zapato, una mano infantil a medio cuadro, y al final un primer plano de Sara, ojos abiertos intentando parecer valiente mientras el mundo se cerraba. El ADN lo hizo oficial. La blusa de Elaine, la camiseta de cohete de Daniel, cabello del cepillo de Sara coincidían con hebras en la habitación, su escritura verificada. Prueba de que la familia no desapareció entre cámaras sino que fue retenida tras un muro, el centro comercial como prisión. Lo que dejaba al carcelero, la chaqueta gris había atormentado el caso durante años. Las gafas delgadas siempre cerca, descartado como fantasma hasta que Vega extendió los viejos archivos de recursos humanos sobre una mesa de APDI. Ryan encontró una credencial de mantenimiento, gafas de alambre y mejillas enjutas mirándolo de vuelta. Red Barrow, contratado en el 96, desaparecido en la primavera del 99, sin dirección de reenvío. Mantenimiento significaba llaves y mapas, pasillos de servicio y espacios ocultos. Su historial laboral era humo, periodos cortos sin lazos, sin huella, y entonces surgió una entrevista ignorada. Un patinador adolescente, Kyle Ramírez, recordó a un hombre con chaqueta gris merodeando en el estacionamiento este alrededor de las 2 de la tarde, ojos fijos en la familia, filas. Kyle aún podía ver la minivan granate y al pequeño subiendo por la puerta lateral, y recordaba al hombre de gris dándose la vuelta como si hubiera estado esperando ese momento exacto. Si Kyle tenía razón, los Holloway lograron volver a la furgoneta y el hombre lo siguió. ¿Cómo terminó la furgoneta a 3 millas en un sitio en construcción? Porque él la condujo, llaves en mano, ya fuera con la familia adentro o después de mover sus cosas. Un delincuente organizado con conocimientos de custodio y un entendimiento íntimo de la columna vertebral del centro comercial. Y cuando Ryan y Vega pusieron los fragmentos de extremo a extremo, el escolta del pasillo de servicio de Jennifer, la habitación de concreto sellada, la silueta de la cámara, el observador de estacionamiento de Kyle y el empleo desaparecido de Barrow, ya no vieron a un depredador aleatorio en un centro concurrido, sino un guiado planificado por alguien a quien probablemente el padre reconocía, alguien que construyó una celda dentro de un lugar público y mantuvo a una familia allí mientras el mundo compraba justo al otro lado del muro. Leer las notas de Keller se sintió extraño, casi profético, como si el nombre de Red Barrow hubiera estado escrito allí desde el principio. Sin embargo, la cautela de Vega resonaba en los oídos de Ryan. Los perfiles señalan pero no condenan. Aún así, Ryan no podía sacarse de la mente las imágenes, la chaqueta gris en el estacionamiento, las gafas de alambre captando la luz, los Holloway caminando hacia su furgoneta bajo ojos invisibles y luego desaparecidos. Una semana después, en los archivos del sótano del centro comercial,
la verdad emergió entre polvo y papeles. Enterrado en una caja de registros de mantenimiento, Ryan encontró el archivo de Barrow. Oficialmente había renunciado voluntariamente en abril de 1999, sin aviso, sin explicación, pero engrampado detrás del formulario de terminación había una entrada de registro del 14 de noviembre de 1998, el mismo día en que desaparecieron los Holloway. Barrow había sacado un juego de llaves maestras. No había registro de que se hubieran devuelto. El pecho de Ryan se tensó. Vega, él tenía las llaves ese día. Ella tomó la página, su expresión oscureciéndose. Si construyó esa habitación oculta podía cerrarla, sellarla, entrar y salir a voluntad. Ryan susurró la palabra que había estado girando en su mente, como un carcelero. Esa noche su grabación fue quedada, casi reverente. Durante 16 años el hombre de gris fue solo un rumor. Ahora tenemos un nombre. Red Barrow trabajó aquí, tenía las llaves, renunció meses después de que desaparecieron los Holloway, y de alguna manera nunca fue entrevistado. ¿Por qué? Fue pasado por alto o protegido. Y si aún camina entre nosotros, ¿carga con el peso de lo que pasó en esa habitación oculta? A la mañana siguiente Vega llegó con un archivo que hizo latir el pulso de Ryan. Lo encontré, dijo con frialdad. Red Barrow, 68 años, viviendo en un parque de casas rodantes en las afueras de Bastrop. Por primera vez, el fantasma tenía una dirección. Y por primera vez Ryan se preguntó si realmente quería las respuestas que había estado persiguiendo, porque las respuestas destruyen tan a menudo como curan. Ya había visto el daño colateral. David Barrett, el hermano de Elaine, marcado como sospechoso por gritar demasiado fuerte en las vigilias, interrogado, sometido al polígrafo y exonerado, pero quedó desempleado, su matrimonio destruido, su vida vacía por los susurros. Un vagabundo llamado Earl Hanley, un excéntrico inofensivo con cámaras desechables y pilas de cómics, retratado por los tabloides como un pervertido de centro comercial y acosado hasta el exilio, murió solo en Luisiana. Peor aún, el propio Tom Holloway, reducido por los rumores a una caricatura de dentista desesperado que fingió la desaparición de su familia para escapar de sus deudas. Incluso después de ser declarado legalmente muerto, la gente aún murmuraba que se había fugado. Hombres inocentes arruinados, reputaciones destruidas, mientras el verdadero depredador se deslizaba más profundo en las sombras. Para el año 2000, la investigación era un desastre de pistas falsas, avistamientos en paradas de camiones en Oklahoma, una camarera en Nuevo México jurando que les había servido panqueques, un conductor de autobús en Arkansas convencido de haber visto a Sarah con un hombre de gris. Cada pista devoraba recursos, cada una terminaba en nada, y cada una alejaba la atención del hombre de mantenimiento con las llaves. El detective retirado Calderón le dijo a Ryan con amargura mientras tomaban café en un restaurante: ¿quieres saber dónde nos equivocamos? En todo. Nos ahogamos en pistas, sin sistema, sin orden. Y cuando se trató de los empleados, la administración del centro comercial nos dijo que ya habían investigado a todos. Les creímos. Revolvía su taza, con voz baja. La mala prensa mata los centros comerciales. Una familia desaparecida dentro de tus paredes, eso es la muerte. Así que miramos a cualquier parte, menos allí. Entonces Ryan se dio cuenta de que las pistas falsas no eran solo errores, eran convenientes, y alguien se había beneficiado del humo. La revelación se volvió más oscura cuando Ryan visitó a Frank Keller, otro detective retirado. En su garaje, entre pilas de cajas, Keller sacó su libro de contabilidad privado, el archivo sombra que había mantenido cuando las notas oficiales desaparecieron misteriosamente. En una página, con letra apretada, Ryan vio el nombre, Red Barrow. La entrada decía: 14 de noviembre de 1998. RB retiró llaves maestras. Visto cerca del pasillo este por el conserje J. Bowers. Observado mirando hacia el lote familiar. La garganta de Ryan se secó. Nada de eso aparecía en el archivo oficial del caso. Porque lo limpiaron, dijo Keller con gravedad. La administración del centro comercial quería quitarnos de encima. Otra nota lo estremeció aún más. Una llamada anónima en diciembre de 1998 reportaba golpes detrás del muro del pasillo este. Mantenimiento lo descartó como tuberías. Ryan pensó en la habitación olvidada, la celda de concreto donde se encontraron las pertenencias de los Holloway. Si alguien hubiera escuchado, si hubieran abierto ese muro 16 años antes,
todo podría haber sido diferente. Antes de que Ryan se fuera, Keller le entregó una cinta casete en un estuche de plástico agrietado, nunca registrada. El conserje nocturno dijo que vio a Barrow empujando un carro pesado al ascensor de servicio. El teniente dijo que estaba borracho, lo desechó. Guardé la cinta. Esa noche, Ryan tomó una vieja grabadora y presionó play. A través del estático, una voz cansada describía a Barrow, sudando, mirando a su alrededor, empujando una carga cubierta con una lona hacia el ascensor. Cuando le preguntaron a dónde iba, la respuesta del conserje fue débil pero clara: nivel del sótano, túneles de acceso. Ryan se quedó congelado, el siseo llenando su apartamento. Durante años, Barrow había sido un fantasma. Ahora era un hombre con llaves, un carro y un lugar para desaparecer bajo el centro comercial. Solo mantenimiento tenía llaves, había dicho Jeremiah, y cuando hizo preguntas le dijeron que se callara, que eran solo tuberías. Luego la cinta se detuvo, y Ryan se quedó helado, dándose cuenta de que Barrow no solo tenía acceso, sino que había movido algo o a alguien hacia las entrañas del centro comercial. Cuando compartió la grabación con Vega al día siguiente, ella escuchó en un largo y duro silencio antes de decir que el cuaderno y las cintas eran un segundo expediente, más verdadero, y cada línea apuntaba a Red Barrow. ¿Por qué enterrarlo?, preguntó Ryan, y los ojos de Vega se volvieron fríos. Porque a veces proteger la reputación de un centro comercial importa más que proteger a una familia, y las personas equivocadas deciden qué verdades salen a la luz. El archivo sombra de Keller había revivido un caso muerto, esbozando a un hombre paciente, el hombre de gris, que usaba llaves no solo para abrir puertas, sino para cerrarlas tras sus víctimas. Esa noche, Ryan grabó con voz temblorosa que durante años habían perseguido fantasmas, pero el cuaderno lo cambió todo. No era especulación, era testimonio, notas, el registro de un hombre con llaves, un carro y secretos sellados tras paneles de yeso. Barrow no era solo una cara en un estacionamiento, era el arquitecto de la prisión de los Holloway, y tal vez su verdugo. El sueño nunca llegó. Las últimas palabras del conserje: túneles de acceso del nivel del sótano, siseaban en sus oídos, y entonces llegó la llamada. Un viejo conserje nocturno de Riverview había contactado tras escuchar el nombre de Keller en el podcast, y hablaría, pero solo con Ryan. En un asilo del sur de Austin que olía a desinfectante y vegetales recocidos, Jeremiah Bowers, frágil, con tubos de oxígeno en la nariz y los ojos aún agudos, les dijo que había escuchado llanto tenue detrás del muro del pasillo este en noviembre de 1998, el susurro de ayuda de una niña, lo reportó. Se burlaron de él por oír tuberías, y luego fue amenazado por tipos de traje de la administración del centro comercial para que se callara o sería incluido en una lista negra. Tenía una esposa enferma, 2 hijos. El miedo ganó, y se había odiado desde entonces. Nombró al hombre delgado con gafas y chaqueta gris, Red Barrow, siempre rondando los pasillos de mantenimiento, observando a las familias desde las barandas superiores como si las estuviera estudiando. Y cuando Ryan pidió grabar, Jeremiah sintió: sácalo, deja que el mundo escuche su voz a través de mí. Luego, en el estacionamiento, Vega encendió un cigarrillo por primera vez frente a Ryan, el humo exhalado como furia mientras asimilaban el significado. La voz de una niña, escuchada hace 16 años y enterrada. La administración no solo negligente, sino cómplice. Barrow no solo sospechoso, sino carcelero. El testimonio de Jeremiah se convirtió en un mapa. Si una voz vivió detrás de ese muro, el centro comercial aún guardaba secretos. Y al amanecer, con una orden judicial, ingenieros y forenses bajo intensas luces de trabajo, Vega dirigió una excavación controlada en el pasillo este, debajo del ascensor de servicio. El primer mazazo retumbó, el polvo de yeso se elevó, y una cámara oculta emergió. Cajas de madera contrachapada reforzada, herramientas oxidadas, un zapato infantil aplastado, un peine roto, envoltorios de caramelos, un colchón pequeño manchado de oscuro. Luego un taladro rompió el núcleo junto al pozo del ascensor, revelando un espacio hueco con un hedor metálico rancio y, en el haz de luz, hueso. Los técnicos descendieron con cuerdas y regresaron con fragmentos lo bastante pequeños para ser de un niño. Luego un suéter rosa con costuras de arcoíris que Ryan reconoció de una foto familiar y una hebilla de cinturón corroída con las iniciales TH de Tom Holloway. Con la luz del día, la historia era innegable. Los Holloway no habían salido de Riverview, fueron retenidos dentro. Por la tarde,
El lote estaba lleno de furgonetas de noticias, mientras Ryan, en la periferia, grababa que el centro comercial, vendido durante años como refugio familiar, era de hecho una tumba. Esa noche, la rabia finalmente ardió sobre su dolor. Barrow había construido esas habitaciones, y Barrow seguía vivo. Así que condujeron hasta una caravana desvencijada en el borde de los pinos de Bastrop, revestimiento de aluminio oxidado, una lona hundida en el techo, el patio lleno de herramientas rotas y sacos de pienso. Y antes de que Vega pudiera tocar, la puerta se abrió. Un hombre delgado, con canas en las sienes y ojos alertas tras lentes brillantes. «Detective Vega», dijo con calma, como si los esperara. Luego, a Ryan, casi divertido, y el reportero. «He oído tu voz en ese podcast». Y Ryan se congeló, comprendiendo de golpe que el hombre de gris había estado escuchando todo el tiempo. Vega mantuvo su tono firme. «Señor Barrow, queremos hacerle unas preguntas sobre River Bay Mall, sobre los Holloway». La mirada de Barrow pasó a Ryan y volvió a Vega. «Eso fue hace mucho tiempo». 16 años, respondió Vega. «Usted trabajaba en mantenimiento. Tenía las llaves maestras». Barrow se hizo a un lado. «Si han venido hasta aquí, supongo que querrán sentarse». El remolque olía a polvo y aceite. Manuales y planos cubrían las paredes. Notas y bocetos desordenaban una mesa plegable. Planos de centros comerciales. A Ryan se le erizó la piel. Barrow señaló las sillas. «Así que encontraron algo. De lo contrario, no estarían aquí». Vega se sentó. La placa brillante. «Encontramos restos bajo River Bay». «Una cámara oculta, ¿sabe algo sobre eso?» La voz de Barrow era tranquila, casi aburrida. «River Bay fue construido con descuido. Muchos espacios olvidados, pero restos. Suena a mala limpieza». Ryan estalló, incapaz de contenerse. «Un zapato de niño, un suéter rosa, la hebilla del cinturón de Tom Holloway. No se haga el tonto, usted los puso allí». Los ojos de Barrow se posaron en él, sin parpadear. «Tienes pasión. Algo peligroso en el periodismo. Te hace ver lo que quieres ver». El silencio se impuso, roto solo por un cuervo afuera. Vega intervino. 14 de noviembre de 1998. «¿Dónde estaba?» «Trabajando», dijo Barrow. «Revisen los horarios». «Lo hicimos», respondió Vega con tono parejo. «Usted retiró las llaves maestras. Testigos lo vieron con un carrito cerca del ascensor de servicio. Nunca registró lo que transportó». La sonrisa de Barrow fue leve, cruel. 16 años y todavía se aferran a los chismes de los conserjes. La voz de Ryan temblaba. Jeremiah escuchó a Sara a través de las paredes, suplicando. «Usted los encerró. Usted escuchó morir a una niña». Por un momento, algo destelló en el rostro de Barrow. «Diversión. ¿Crees que los niños no lloran en los centros comerciales?», dijo suavemente. Ese lugar estaba lleno de voces. «Tú eliges cuáles creer». Vega insistió. «¿Qué había debajo de la lona?» «Basura», dijo Barrow ajustándose las gafas. «Siempre basura. Si ustedes escarban en la basura lo suficiente, terminan llamándola tesoro». Se levantó, comenzó a pasearse. «Están desesperados. Cavan hoyos en un centro comercial muerto, encuentran restos de vidas viejas, e inventan historias. Porque las historias venden». Y su mirada se fijó en Ryan. «Me convertirás en un monstruo en tu podcast. Fama para ti, sombras para tus oyentes». Ryan no apartó la vista. «No necesito convertirte en un monstruo, Barrow. Ya lo eres». Barrow lo observó. Luego soltó una risita. «Cuidado, los monstruos muerden». Vega se levantó. «Estaremos en contacto. No salgas de la ciudad». «Ya no viajo mucho estos días», respondió con suavidad. Afuera, el aire olía agudo, limpio. Los ojos de Vega se clavaron en los de Ryan. «Él lo sabe». La voz de Ryan fue baja. «Y lo está disfrutando». Esa noche, Ryan volvió a reproducir el encuentro. Barrow no había estado a la defensiva, había estado actuando. Obsesionado con planos, acertijos crípticos, la satisfacción arrogante de ser perseguido. En su grabadora, Ryan susurró: «Red Barrow no tiene miedo de ser atrapado, tiene miedo de ser olvidado». El centro comercial no fue solo una escena del crimen para él, fue su lienzo. Y Ryan temía que Barrow no hubiera terminado de pintar. 2 semanas después, el ADN confirmó a Sara y Tom. Elaine seguía desaparecida. Vega irrumpió en el apartamento de Ryan una noche de tormenta con registros de propiedad. La firma de Barrow estaba ahí, en contratos de mantenimiento, pero también estaba la de Elaine. Ella había trabajado a tiempo parcial en la administración del centro comercial. Ryan se quedó helado. La conocía, tenía sus horarios, había estado rodeándolos. Desesperado, Ryan confrontó a Barrow solo. El anciano lo recibió casi divertido. «¿Otra vez aquí, reportero? No puedes mantenerte alejado». Ryan hizo la pregunta que le ardía en el pecho.
¿Dónde está Elaine? Las gafas de Barrow brillaron directo al corazón. Admirable. Desenrolló un plano, no de Riverby, sino de una iglesia colapsada. Cada estructura tiene puntos débiles, murmuró. A veces, la belleza está en el colapso. A veces, en mantener algo oculto para siempre. Su voz bajó. Elaine era diferente. Ella me veía con demasiada claridad. A Ryan se le cerró la garganta. Tú la mataste. La sonrisa de Barrow se afiló. La preservé. No debajo. Arriba. La revelación resultó ser cierta. El equipo de Vega registró oficinas selladas sobre el atrio. En las vigas, ocultos tras el aislamiento, encontraron restos óseos dispuestos deliberadamente, como si durmieran. El ADN confirmó que era Elaine Holloway. Durante 16 años, los compradores habían caminado bajo ella, sin saber que yacía encima. Ryan grabó en voz baja en la escena. Los separó. Padre e hija enterrados abajo. Madre oculta arriba. Una simetría que solo él podía admirar. Barrow fue arrestado días después, acusado de 3 asesinatos. En el tribunal no dijo nada. Solo sonrió débilmente mientras se leían los cargos. Los Holloway fueron finalmente sepultados juntos, lado a lado. El suéter rosa de Sarah, la hebilla del cinturón de Tom, el chal de seda de Elaine, vestigios de vidas que Barrow había intentado borrar. Ryan se mantuvo aparte, micrófono bajo. Esto no era para emitir, era para el silencio. Su episodio final llegó semanas después. Las historias de crímenes reales suelen terminar en salas de juicio y veredictos, pero esta historia termina en espacios. En un centro comercial que se convirtió en tumba, en muros que guardaron el llanto de una niña, en techos que ocultaron a una madre. Red Barrow no solo diseñó crímenes, diseñó una arquitectura del silencio. Confiaba en que el tiempo borraría la memoria, pero la memoria, como las grietas en el concreto, siempre encuentra cómo salir. El episodio se extendió más allá de Austin, más allá de Texas. Se encendieron velas, extraños dejaron flores, se alzaron voces donde antes solo había silencio. El invierno cayó sobre Austin. Riverby Mall permanecía cercado, la maquinaria de demolición esperando. Ryan lo visitó una última vez, el viento sacudiendo el cerco metálico. Vega lo acompañó. ¿Crees que derribarlo ayuda?, preguntó él. Ayuda a la ciudad, respondió ella. A ellos no. No realmente. Él asintió. Pero evita que el santuario de Barrow siga en pie. Más tarde, en el cementerio, 3 lápidas permanecían una al lado de la otra. Thomas, Elaine, Sarah Holloway. Extraños dejaban flores. La nieve cubría suavemente los nombres. Ryan susurró en la tumba de Sarah. Ahora la gente los recordará, no como un misterio, sino como ustedes mismos. De regreso en su apartamento, cerró su serie con palabras sin guión, crudas. Contamos estas historias porque el silencio no protege a nadie. El silencio es donde viven los depredadores. Hablar, recordar, es evitar que las paredes se cierren. Los Holloway se han ido, pero su historia ya no está enterrada. Respira en cada voz que se niega a olvidar. Al amanecer, miles ya habían escuchado. En su celda, Barrow permanecía rodeado de silencio, esperando el juicio. No tenía plataforma, ni lienzo, ni audiencia. Solo el legado que intentó controlar, ahora vuelto en su contra. Ryan soñó con el centro comercial una última vez, pero en lugar de sombras, escuchó risas, la de Sarah, brillante y joven, el tarareo de Elaine, la voz de Tom llamándola por su nombre. Siguió los sonidos hacia la luz del sol. Al despertar, todavía había dolor en su pecho, pero con él, alivio. El centro comercial caería, el tiempo seguiría, y la historia de los Holloway no quedaría sepultada en el silencio, sino viva en la memoria, en la cinta, en cada eco que se niegue a desvanecerse.